Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la clase el día de hoy del curso de Educación Cívica. El tema del día de hoy es situación sociopolítica del Perú y elecciones 2021. La tarea también va a girar en torno a todo lo que es el proceso electoral. Jóvenes, la Constitución de nuestro país especifica que cada 5 años debe haber un proceso de elecciones generales. Proceso de elecciones generales significa elegir a un presidente, primer y segundo vicepresidente y los respectivos congresistas que van a formar parte del Parlamento. Es decir, vamos a elegir la institucionalidad de dos poderes fundamentales del Estado peruano. Jóvenes, el poder en el Perú no es monopólico. El poder en el Perú está dividido y eso es una tesis antigua. Es la tesis de los revolucionarios de 1789, de la famosa Revolución Francesa, que instauró el régimen, acabó con el régimen feudal e instauró el régimen capitalista, cuyo principal exponente es la república y la forma de gobierno democráticos que existen, o connotaciones políticas democráticas que existen hasta el día de hoy. Jóvenes, el poder no está dividido, el poder no es monopólico, no está concentrado en un solo grupo de personas o en una clase social. El poder está dividido. Existen 3 poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El ejecutivo es el que gobierna, ejecuta las leyes. El legislativo es el que discute, aprueba y propone leyes. El poder judicial es aquel que administra la justicia a ambos, a ellos mismos y a todo el país. Miren la tremenda importancia de cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene un presidente. El presidente de la República, el presidente del Poder Ejecutivo, que al mismo tiempo es el presidente de la República y que representa a la nación y al Estado peruano, el presidente del Congreso de la República y el presidente del Poder Judicial. En clases anteriores de educación cívica hemos visto cada uno de ellos, cómo es su estructura interior y orgánica de cada uno de ellos y las funciones que deparan cada uno de ellos. Jóvenes, en toda república existe esto, sea Perú, sea Chile, Colombia, sea Bélgica, sea Rusia, sea Venezuela, sea Canadá, México, sea, no sé, la India, sea Irán, existe esto, jóvenes. Existe esto. Solamente que las diferencias se dan cuando las connotaciones políticas de una forma de gobierno asumen diversa direccionalidad. Por ejemplo, cuando la forma de gobierno república es asumida por un militar, se llama gobierno de hecho. Cuando una persona es elegida, como se va a elegir en junio, en segunda vuelta al presidente o presidenta del Perú, ¿no?, se llama Estado de Derecho o Gobierno de Derecho, porque está basado en la ley. El gobierno de hecho está basado en un golpe militar o en un golpe de Estado que interrumpe al gobierno anterior, no lo deja terminar su mandato. Entonces vamos a observar, jóvenes, que esto constituye el Estado peruano, con todos sus organismos hasta el último rincón del país. El Estado no es el gobierno. Confundimos gobierno con Estado y no es así. Gobierno es una cosa, Estado es otra. Estado es la totalidad de todo esto. Cuando fracasa el Estado, no fracasa el gobierno solamente, fracasa el poder legislativo y el poder judicial también. Entonces vamos a observar, pues, de que cada uno de ellos tiene una connotación determinada. Pero el primer poder en importancia fundamental en todo país republicano es el poder legislativo, no el poder ejecutivo. El presidente de la República, según la Constitución, tiene atribuciones, pero también tiene controles muy importantes y fuertes por parte del Congreso, que en nuestro país es unicameral, es decir, una sola cámara. Antes había senadores y diputados, ahora solamente hay congresistas y es el número de 130. Antes era 120, aumentó a 10 a partir del 2000. Bueno, 130 congresistas. En otros meses usted ve que
que es enorme. Por ejemplo, en Alemania creo que son 600 diputados para el Parlamento, el Reichstag de Alemania. Bueno, Alemania es una república federal, yo sé de paso, pero es una república unitaria. Tienen una diferente connotación administrativa, más no republicana en su esencia. Jóvenes, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué hablo de esto a la víspera de la elección? Porque estos dos poderes del Estado son determinantes también. Porque el legislativo va a elegir a los magistrados del Poder Judicial, va a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, la Corte de la Magistratura, la ORMA, que es la Oficina de Control de la Magistratura, y los tribunales, sobre todo el Tribunal Supremo, lo va a elegir el Poder Legislativo. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque en un Congreso debe haber equilibrio de poderes. No puede existir un Congreso monocolor, de un solo partido, eso sería una dictadura, pues, ¿no? Como la dictadura de Alemania de 1933, el nacionalsocialismo, ¿no? Que vamos a ver en casi historia universal, cuyo dictador, pues, copó todito el Congreso, en base a que, base a amenaza, persecución personal o privada o escondida de los diputados del Parlamento, no le impidió su función, los mandó a arrestar y los compró, etcétera, etcétera, total, que al final el Congreso era de un solo partido de uniformados los 600 diputados nazis. Eso no puede darse en una república de carácter plural, ¿no? Ahora, lamentablemente, con las triquiñuelas que deja la ley, los espacios que deja la ley, hay pues triquiñuelas en el poder para poder hacer entrar o tener mayoría, para poder vacar un presidente, para poder estar por encima del poder ejecutivo o nombrar magistrados a su favor. Entonces todo eso también es de manera subrepticia, aprovechándose, como digo, de los resquicios de la ley. Saben que la ley tiene resquicios, ¿no? Entonces todo eso pues configura lo que le llamamos ahorita situación sociopolítica y las elecciones de 2021. En el presente manual, que les he escrito en 3 páginas, hablo sobre lo que es la sociedad peruana. La sociedad peruana es una sociedad basada en clases sociales jóvenes. Ya no hablemos del caso, se podría decir, representativo, que es esto, ¿no? En totalidad. Ya no hablemos de esto. De esto ya no hablemos. Ahora vamos a hablar de una realidad interna que existe y que no se ha difundido mucho. La sociedad peruana es una sociedad basada en clases sociales. Estamos divididos en clases sociales en Perú. Hay un bonito libro que se llama Clases, Estado y Nación en el Perú, cuyo autor fue mi profesor Julio Kotler Dolberg. Era sociólogo del IEP, Instituto de Estudios Peruanos. Ese libro es del año 1980, pero ha tenido diferentes ediciones, casi como 17, 18, hasta 20 ediciones. Bueno, ya murió mi profesor Julio Kotler, pero él escribió esa obra Clases, Estado y Nación en el Perú. Yo quisiera que usted lo lea, para que usted tenga una visión de cómo se ha desenvuelto la sociedad peruana en base a sus gobiernos y sus clases sociales y su actuación política a través de la vida, hasta el año 1980, por supuesto, ¿no? Se llama la obra Clases, Estado y Nación en el Perú. Por supuesto, no se lo obligo, se lo recomiendo. Clases, Estado y Nación en el Perú. Entonces, ¿qué sucede? La sociedad peruana está dividida en clases sociales. Ese es un hecho innegable. Yo no me voy a... O sea, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y representativo y en el papel en la Constitución, existe pues libertad de tránsito, existe libertad de todo lo que se quiera, ¿no? Siempre cuando no ofenda la ley ni altera el orden público. Pero existe pues una limitación, lo que es la limitación económica. Y si hay limitación económica, las clases sociales
se dividen por la economía. La economía es la que determina la clase social. La economía. Y si yo hablo de economía, ¿a qué me estoy refiriendo en términos globales? Al sistema o modo de producción que existe en un país, en una sociedad, en el mundo entero. Miren, no es lo mismo las clases sociales en el tiempo de Jesucristo, pues, que actualmente. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesucristo, pues no había relación capital-trabajo asalariado. Era otra forma de régimen de producción llamado esclavismo. El esclavismo generó todo un ordenamiento jurídico y toda una división social y una forma de producción basada en el trabajo de aquel tiempo, en el plus valor, en el plus trabajo, en la explotación del trabajo ajeno. Las grandes pirámides, los caminos romanos, etcétera, etcétera más. Entonces vamos a ver entonces que ese sistema es reemplazado por el feudalismo. El feudalismo generaría pues una relación siervo-señor feudal, basado en el trabajo en la tierra, principalmente en la agricultura. Fíjense cómo vamos pasando de un régimen a otro. Y por último llegamos al actual, que es el régimen capitalista. El régimen capitalista de producción se basa, como dije hace un momento, en la relación trabajo asalariado y capital. La connotación principal y fundamental es acumular plusvalía, es decir, capital para lanzarlo de nuevo al mercado. Es la relación señor burgués-obrero, cosa que yo no quiero llegar a tanto extremo porque no existen dos clases sociales antagónicas en un país. Existen muchas clases sociales. Llamamos a la clase social A, B, C, D, E, hasta la F hay, ¿no? Ya usted verá los parámetros en los cuales está, existe, ¿no? Es como el autoavalúo que usted hace de su casa, ¿no? Hay categorías para especificar, usted lo pone en letras, no va a poner toda la cantidad que está ahí, ¿no? Como las cosas que no, piso de tierra, ¿no? Sin piso, falso piso, piso cementado, cementado pulido, con loseta, mármol, etcétera, ¿no? Se va dando cuenta la tipificación, así es igual, pues entonces la división de la sociedad en todo país. Ahora, si las clases sociales nacen de acuerdo a la economía, entonces vamos a ver la orientación económica de cada uno de ellos. No podemos escaparnos de este sistema capitalista de producción, porque el capitalismo está presente en todo el mundo. Si volviéramos atrás, otra forma de régimen productivo sería pues un desordenamiento de la sociedad total. Pero lo que tenemos que hacer es, y eso se llama política, es hacer una armonía entre clases sociales, una articulación. Para eso los gobiernos existen, para eso los actores políticos están. ¿Para qué? Para articular, para hacer que todas las clases sociales vivamos en paz, en armonía. Esa es la forma de un gobierno y que las clases sociales que están acá abajo sean pues atendidas en sus demandas, que cada día son acuciosas. Por ejemplo, hay sectores que no, el 45% de peruanos o 48% de peruanos no conocen un baño, jóvenes. ¡Qué terrible! El 45% de los peruanos no tenemos agua potable. Son servicios básicos. ¿Qué sucede? ¿Por qué pasa eso? Porque el sistema es injusto, pues. De por sí es injusto. Va a generar ricos y pobres. Pero los gobiernos tienen que acelerar la demanda. ¿Por qué? Porque tienen que, como paradigma fundamental de gobierno, tratar de elevar la calidad de vida de los pobladores de un país. Para eso esto no es regalo. El hecho de que el Estado, el gobierno, le dé agua potable a la cantidad no es regalo. Usted paga impuestos. Usted es ciudadano en la medida en que usted paga sus impuestos. Y ahí hago una crítica acá a un candidato que no pagó sus impuestos. Le debe 28 millones de soles al Perú y no pagó sus impuestos y se pasó por los canales de televisión como si nada. Hay candidatos que están procesados por la justicia, por el Poder Judicial y han candidateado.
Su proceso sigue en curso. Si son elegidos presidentes, van a obstaculizar la labor de justicia. Si lo están haciendo ahora, peor va a ser teniendo un cargo público. Y el caso se va a archivar, como cuando se archivan. Es decir, no solamente en una dictadura pasan esas triquiñuelas, sino también en los regímenes tan liberales como llamamos ahora, también pasan esas triquiñuelas. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno y los sucesivos gobiernos y regímenes políticos que se han dado desde hace 2 siglos aquí en el Perú y en América Latina han obedecido un patrón común. Han sido en su mayoría en los comienzos caudillos militares que han tratado de solucionar sus problemas y los problemas sociales, pues gobernando en el poder mucho tiempo, formando confederaciones. Acá en el Perú pasó eso, ¿no? Les pongo una anotación que el primer partido que se fundó en el Perú fue el Partido Civil en 1871. Acá quiero ser un poquito más centrado, ¿no? Según las constituciones que se han dado, el Perú es un régimen republicano y puede haber elecciones, pero antes no todos participaban en las elecciones. De los 7, 8, 10 millones de personas que existían antes en el Perú, pues solamente sufragaba pues 1,5 millones, 2 millones de personas. Y usted dirá, ¿por qué? Porque a veces sufragaba solamente 1 de cada 20 o 1 de cada 50, porque esos 30, 40 eran iletrados, eran analfabetos, no tenían estudios escritos. Es decir, se recurrió a lo que se llama hoy día como colegio electoral. El colegio electoral funcionó hasta casi durante la guerra con Chile. Entonces 1 de cada 20 votaba. La mujer tampoco votaba. Recién en 1956 vota la mujer. Entonces vamos a observar pues de que recién, aún consagrada por la Constitución, recién el régimen universal de votación se da para los años 30 del siglo pasado, 1930. Es decir, solamente votaban las personas que tenían condiciones principalmente de carácter económico. Entonces, vamos pues a observar pues de que los sucesivos gobiernos, sea de militares o de civiles, han establecido dictaduras. Había dictaduras civiles, jóvenes. Por ejemplo, el caso más sonado de una dictadura civil en la historia está el caso de Nicolás de Mierda, ¿no? En plena guerra con Chile le hace golpe de estado militar y con el elemento militar a su lado, siendo civil él, gobierna el Perú, haciéndose pues declarándose protector de la raza india y director de la guerra, ¿no? Desastrosa para el país, por supuesto. Vamos a ver que este personaje pues corrupto de la historia, Nicolás de Pirola, volvería en el Perú con su movimiento pirolista e incluso pues sería padrino de otros candidatos años posteriores, ¿no? La guerra civil de 1895. El onceño de Leguía, mire, Leguía sin ser militar gobernó el Perú dictatorialmente 11 años, de 1919 a 1930. Entonces, tuvo un fuerte arraigo en el ejército. Igual sería su copia actual el presidente Fujimori del año 90 al 2000, ¿no? Siendo civil, un arraigo militar, corrupto por base de Montesinos y acapara todo el poder en el Perú, pues manteniendo esta apariencia, ¿no? Es decir, cerró el Congreso, nombró un Congreso ya pues formado de acuerdo a sus propias iniciativas y un poder judicial controlado también. Entonces vamos a observar pues de que la explicación que tengo en la mano y que va a ver usted en la pantalla, el fenómeno terrorista y la crisis económica son dos factores fundamentales que hacen pues presencia en el Perú para este tiempo, ¿no? Y cuyas heridas hasta ahora quedan. Jóvenes, la tarea que les pido a ustedes es esta, ¿no? Que usted confeccione una composición sobre las elecciones generales, lo que usted piensa y sobre lo que usted opina sobre los candidatos en público. Es una hoja y media, ¿no? El tema es muy amplio, jóvenes. Volveremos, quizás seamos recurrentes en clases futuras sobre esto. Muchas gracias, jóvenes. Permiso.